repasar, como siempre, las noticias del día y adelantarles también lo que va a suceder mañana. Son horas decisivas para la definición de alianzas electorales y candidaturas de cara a las PASO de agosto y a las elecciones de octubre. El único indefinido hasta ahora, por lo menos hacia afuera, es Sergio Massa, pero igual mantiene febriles negociaciones con el kirchnerismo y el peronismo para cerrar una alianza amplia que pueda derrotar al gobierno de Mauricio Macri. Hay quienes creen que este mismo fin de semana podría haber novedades. Esta mañana, Alberto Fernández ratificó su voluntad de llegar a un acuerdo. Dijo que está dispuesto a competir en una PASO presidencial con el tigrense. Habrá que ver cuál es el lugar que va a ocupar Massa de conformarse este frente, qué es lo que más le conviene a él y a su tropa. ¿Incidirá también el tema de las colectoras? ¿Habrá que destrabar ese tema en la justicia? Bueno, de todo esto vamos a hablar, pero también de economía, de cómo va a llegar la economía en diciembre y de cuál va a ser la doble herencia que va a tener el nuevo gobierno, así como la agenda de prioridades que va a tener que llevar sí o sí adelante. En instantes, en Hoy Nos Toca la Noche. Bueno, y aquí estamos con Nicolás Luca. ¿Cómo estás, Giselle? Buenas noches, buen viernes. Vamos a hablar del único indefinido hasta ahora. El eterno indefinido. ¿No? Porque la Baña se definió. Sí, la Baña se definió por la indefinición también. No, dijo que va a competir fuera de Alternativa Federal por su cuenta, con el GEN y con los socialistas. Pero Sergio Massa, que también dice que quiere ser candidato presidencial, que va a dar la pelea, bueno, ayer el congreso de su partido. Claro, o empujar el carro, por eso mismo. Entonces hoy la pregunta es, ¿qué va a hacer? Porque la realidad es que tiene dos opciones. Una es quedarse en Alternativa Federal o lo que queda de Alternativa Federal, y otra es cerrar efectivamente, como hoy todo lo indica, un acuerdo con el kirchnerismo-peronismo. Según con qué fuentes habla, tiene distintas opiniones o información. Por ejemplo, Urtubey, el gobernador de Salta, que está en Alternativa Federal, que dice que él va a seguir y que no va a ir ni con Macri ni con Cristina, en ningún acuerdo. Duro. Claro, pero hoy ¿qué dijo? Él dijo que ayer, después del Congreso del Frente Renovador, habló por teléfono con Massa y que Massa le dijo que se queda en Alternativa Federal. O sea, imagínate Urtubey llamándolo, ¿qué dijiste? ¿Qué? Y claro, ¿lo qué? Me quedo en Alternativa Federal. Bueno, hoy Urtubey lo dijo. Hablas con fuentes del gobierno y de La Plata, de la gobernación bonaerense, y te dicen, no, se va a quedar en Alternativa Federal, no hay tiempo para que acuerde nada. Digo, a mí me parece que están demasiado tranquilos. Las segundas líneas de la gobernación de la provincia de Buenos Aires son todos del frente. Sí, bueno, el tema es que ¿a dónde te vas a ir? Vos decís, ¿a dónde se va a ir quién? O sea, si se va Massa, ¿qué hacen todos los funcionarios de segunda línea del gobierno de la provincia de Buenos Aires que le responden a Massa? O sea, ¿a dónde te vas a ir? No. Quédate acá, hermano. Claro, no, pero justamente me parece que lo que Massa quiere es, más allá de si él no juega, porque él, ojo, una de las posibilidades, son varias las posibilidades que tiene. Vamos a ir repasándolas, parte por parte. Una es, como dijo esta mañana Alberto Fernández y también José Luis Gioja, que es el presidente del PJ, que compita en una PASO presidencial dentro del Frente Patriótico, como se va a llamar a Unidad Ciudadana, el PJ y el resto. Contra los Fernández. Claro, contra los Fernández, Pino Solanas, Donda, todos los que van a estar en ese frente. Sí. Esa es una opción. La opción de la fórmula bonaerense parece que eso está cerrado. Ahora después lo vamos a ver con el tema de las colectoras, pero te digo por qué pareciera que está cerrado. Porque Massa no mide más de 10 puntos. Y Kicillof mide mucho más. Dicen que está midiendo 20 y pico, 30 puntos en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, si se resuelve el tema de su domicilio, parecería como que ahí está cerrado el tema de la fórmula. ¿Qué le queda si no es ir a la PASO presidencial? Encabezar una lista de diputados. ¿Otra vez? Máximo Kirchner dice que él se bajaría y le dejaría ese lugar para que Massa pueda ir... Un patriota. Sí, para que pueda ser el presidente de la Cámara. Otros dicen, bueno, negociamos lugares futuros en un futuro gabinete. Y también dicen que podría no jugar, como él dijo ayer.
empujar el carro, ¿no? Si no puedo Exacto. liderar, empujo el carro. ¿Esto qué significaría? Bueno, que se garantice la reelección de sus 9 intendentes que él tiene en la provincia de Buenos Aires, porque ese es un tema. Los 9 intendentes que quieren reelegir no quieren ir colgados de la lista de Massa, que mide 10 puntos. Quieren ir colgados de la lista de Cristina, que el kirchnerismo no les ponga intendentes porque Cristina tracciona y les gana. Entonces, justamente es eso, y después podrían arreglar lista de diputados, pero ojo, porque las negociaciones de las listas de diputados, como suele pasar siempre, que son terribles, Sí. en este caso Massa tendría que negociarlas con la Cámpora, los intendentes, el peronismo, son muchos. Son muchos muchas para el porcentaje que él tiene de intención. para repartir, con Ahora, lo cual... Vos fijate, ¿no? Cómo ya no se dialoga desde el punto de vista de posturas o de qué es lo que hay que hacer, como dicen, hay que hacer lo que hay que hacer o lo que dice la gente, sino de cuánto midió tu última encuesta. Sí. Nada más. Hay una última opción que se baraja que hoy está prohibida, que son las colectoras. Sí, ¿Sí? que las prohibió el gobierno. Las prohibió el hace muy gobierno. poquito. Vamos por partes. El decreto 259 de este año, firmado por Mauricio Macri, presidente, prohíbe las colectoras. Las prohíbe a nivel nacional para presidenciales. ¿Hubo un amparo en el medio? Sí, hay un amparo presentado por una agrupación peronista que fue presentado a principios de mayo ante la Justicia Electoral Federal Nacional, o sea, la Secretaría Electoral que está a cargo de Servini de Cubría ad eternum, y dicen que se amparan en el artículo 99 de la Constitución Nacional, diciendo que no es competencia del Poder Ejecutivo cuestiones electorales, o sea, como que no entraría en decretos de necesidad de urgencia. Servini de Cubría todavía no se expedió al respecto, deja la puerta abierta y, como hace siempre Servini, a último momento, depende de qué queda ahí. Ahora, si llegan a tirarlo para atrás, hay opciones para todos los colores. O sea, la lógica cuál sería, que si vos no tenés candidato a gobernador, no tenés candidato a intendente, vas vos a ocupar y aparece Claro. tu boleta sola, y el que quiere votarte a vos y después elige otro gobernador, otro intendente, empieza a cortar y mete todo Bueno, junto. de hecho, el gobierno las prohibió Sí. justamente para evitar que el Para peronismo evitar haga eso, eso, tal ¿no? cual. Si no estaba unido el peronismo, que el kirchnerismo y Alternativa Federal puedan compartir candidato a Exactamente. gobernador o Ahora, con si presidentes se la distintos. llegan a voltear, Sí. a Massa le resuelven la gobernación, las intendencias y todo, porque pueden aparecer boletas de todos los colores. Exactamente. Y eso lo termina beneficiando a Vidal, beneficia a Rodríguez Larreta, no a Macri. Por un lado están los que te dicen eso, por el otro lado te dicen, no, nos hunden. O sea, se empieza a Sí. dividir el voto por todos lados y Macri se queda mirando para todos los costados diciendo, ¿qué pasó? Sí. El tema es que es verdad, el decreto no es que está flojo de papeles el decreto. Nunca hubo un decreto similar. Entonces lo que resuelva Servini de Cubría, eso es lo que tienen en contra lo que presentaba el amparo, que dicen, necesitamos que resuelva rápido. ¿Por qué? Porque si Servini de Cubría llega a resolver a favor del gobierno, no hay tiempo para procesar una apelación, para No, presentar un claro, nuevo no hay amparo. tiempo. No hay tiempo para nada. Entonces la están diciendo, es una medida de amparo presentada a principios de mayo, todavía no fue resuelta. Sí, recordemos estamos- que el 12 de junio vence el plazo para inscribir en la justicia electoral las alianzas, los frentes, y el 22 de junio es el plazo para inscribir las candidaturas. Entonces, Servini de Cubría tiene dos opciones. Número uno, declarar inconstitucional, dar lugar al amparo y que las colectoras estén permitidas de vuelta. ¿Sí? Número dos, darle la razón al gobierno y que no haya posibilidad de colectoras, con lo cual no le dejan ni siquiera margen de maniobra a Massa para hacer absolutamente nada. Este decreto es a nivel nacional, ¿sí? No dice nada de las colectoras internas dentro de las provincias. ¿Sí? Algunas provincias no tienen problemas. Bueno, Uno Santa va, Cruz, por ejemplo. Santa Cruz directamente Que están, vive ganando siempre. Bueno, ellos tienen tienen otro ley sistema que es ley de directamente lemas. tiene algo Sí. anacrónico que es la ley de lemas, la ley que de lemas. ya es casi vergonzoso. Sí, sí, sí. Las colectoras es un punto medio, también hay que Sí. reconocerlo eso. Es un punto medio en el cual los candidatos se ven perjudicados. Ahora, ¿no sería mucho más fácil por ahí hacer unas buenas campañas de concientización a la gente sobre cómo se vota, qué es lo que se vota y a quién votan cada vez que van a votar? Porque de esta forma los perjudicados no son los candidatos, el principal perjudicado es la gente que no sabe quién está votando. Ah, yo quería votar a Massa, pum, y te metió a Vidal, a los diputados. Sí. Bueno, pero vos estás dando, igual vos creés que puede haber un acuerdo más a Vidal, el No, Frente Renovador pero vos podés lo presentar la descartaron, boleta que quieras, podés Sí. inscribirte como quieras y presentar la boleta que quieras si se habilitan las colectoras. Claro. Si no se habilitan las colectoras, sí necesitas de un acuerdo, que ahí lo dudo, pero muchísimo que llegue a haberlo. Sí. Bueno, lo cierto es que queda poco tiempo. Vamos a ver, ¿vos crees que 19 días, de ¿crees los cuales que a Massa 14 le va a son hábiles. alcanzar, como dice el gobierno, para cerrar un acuerdo con el kirchnerismo? ¿14 días? Sí. 14 días te sobran para ¿Te cerrar sobran? un acuerdo. El Dicen tema que el fin es, de semana podría el tema es haber qué tan novedades. beneficioso es para vos.
O sea, ¿qué le pueden dar a Massa? ¿Devolverlo al ANSES? O sea, es volver 15 años para... No, 20 años para atrás a él. Volverlo a darle un cargo de funcionario, sí. volver 15 años para atrás. La verdad que Massa, ser diputado, volver 10 años para atrás. Massa está en una encrucijada porque si se queda, él quiere ser candidato a presidente, siempre lo dice. Si se queda en Alternativa Federal, corre el riesgo de que la grieta se lo trague. Porque la verdad es que la movida de Cristina con Alberto Fernández lo que hizo fue justamente tratar de diluir el centro con, unos dicen correrse al centro. Lo que hizo fue diluir el centro, de diluir Alternativa Federal y profundizar la polarización. Entonces, el riesgo de quedarse en Alternativa Federal es que se lo trague la grieta. Pero el riesgo de hacer un acuerdo con su antigua jefa, a la que enfrentó en el 2013 y a la que vino cuestionando durante todos estos años, podría traerle a futuro un problema. Su ex socia, Margarita Stolbizer, la gente del GEN, lo dice. Sí, obviamente. Podría terminar con su futuro político. Hay Sí, otros igual... que dicen que no, porque dicen que los argentinos tienen muy mala memoria, que Sí, todos hacen lo no, mismo sí, y no, que habría las que cosas se verlo. olvidan. Habría que verlo. Lo que sí es cierto que a esta altura habría que empezar a pensar si eso que los políticos denominan grieta en realidad son indecisos, porque en el año 2007 nadie hablaba de grieta y ese 30-40% de indecisos que aparece en todas las elecciones no se sabía para dónde iba a jugar. Entonces están diciendo, queremos ser los candidatos de que se acabe la grieta. Y a medida que vemos que van avanzando las elecciones, la gente va tomando partido. Se va polarizando Pero siempre. siempre es así, es la historia de la Argentina. Entonces, ¿cuánto Siempre tiempo hubo le queda a Massa polarización. para arreglar o cuánto tiempo le queda a Massa para no perder el escaso margen de votantes que tiene? Tiene que tomar posición, Sí, porque sus votantes, si creyeran en Macri o en Cristina, ya se habrían ido con Macri o Cristina. De todas formas, los votantes, los dirigentes no son los dueños de los votos. Obviamente, ¿no? por eso lo digo. Si Massa hoy tiene 10% de votos, él, aunque se vaya con el kirchnerismo, no se lo lleva en una valijita. Exactamente. Kirchnerismo. Eso se va a distribuir. Porque si esos votantes hubieran querido ir con Cristina, ya se hubieran ido con Cristina. Pero me parece que lo que está buscando Massa, que ya estaba en una situación de debilidad, por más que con todo esto él se sube el precio y aparece en el centro de la escena. Pero, es un gran vendedor. Tuvo 20 puntos y fue bajando y bajando y bajando. Es un gran vendedor. Hasta tener 10%. Me parece que quizás lo que está buscando es asegurar que su espacio sobreviva, ¿no? Por eso te digo, 9 intendentes que quieren reelegir, mantener sus diputados, que quizá con un 10% de los votos no lo puede conseguir. Habría que ver qué es lo que le conviene más, pero veremos. Probablemente haya definiciones el fin de semana, Nico. Exactamente, y falta la definición judicial de acá a una semana, más no puede tardar. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos, pero vamos a hablar ahora de economía, la economía que viene y la herencia de la herencia. Seguimos en Hoy Nos Toca la Noche. Y una de las cosas que el próximo gobierno, gane quien gane, va a tener que saber construir es gobernabilidad. Porque no solo por la grieta, sino porque lo más probable es que el que gane no tenga mayoría legislativa en el Congreso. Y la mayoría de los economistas dicen que hay una agenda de prioridades que van a tener que tratarse sí o sí. Y para eso vamos a preguntarle ahora a Laura García, nuestra economista, justamente nuestra columnista de economía, para que nos cuente, Laura, cuál es la agenda ineludible que el próximo gobierno va a tener que afrontar. Hola Giselle, gracias. Sí, mira, lamentablemente heredamos, como todos sabemos, la famosa herencia K de la que tanto escuchamos, un montón de distorsiones, algunas las corregimos, pero como siempre en la Argentina terminamos apagando un incendio. Parecía que estábamos encaminados hacia una nueva normalidad y eso no ocurrió. Hay sí una serie de urgencias, te diría, en la agenda económica postelectoral, gane quien gane. Yo creo que lo primero que van a tener que abordar, encarar, es una renegociación con el FMI. ¿Por qué? Recibimos un crédito que rompió todos los récords, lo sabemos. Fueron 28.000 millones de dólares en el primer año, el 2018. 22.500 millones va a ser este año. Ahora, ya el año que viene son 5.900, Giselle. Y el siguiente,
el último año del crédito son 2.000 millones de dólares. Esto implica que quien gane, quien gobierne la Argentina, de ahora en más, solo le va a quedar un 12% de ese préstamo gigantesco. Y no solo ese es el problema, que los desembolsos van decreciendo, sino que obviamente en algún momento va a haber que repagar todo ese dinero. Y en efecto, el grueso de los vencimientos cae en 2 años, en el 2022 y el 2023. Solo concentrados en esos 2 años vamos a tener que pagar 40.000 millones de dólares. Por eso es que hay un consenso que es bastante transversal a todos los partidos, en el sentido de que hay que sentarse con la señora Christine Lagarde y decirle: Christine, danos una mano para ver cómo pagamos esto, necesitamos un poco de aire, sobre todo porque en el inicio de una gestión lo que necesitas precisamente es aire. Ahora, esto es lo urgentísimo. Por supuesto que pendientes tenemos tantos. Bajar la inflación debes estar pensando, claramente. Para eso es fundamental cumplir con este déficit cero que le prometimos al fondo. Que lo importante no es si se lo prometimos al fondo o no. Lo importante es que la Argentina sostenga este compromiso de dejar de gastar más de lo que entra, de lo que recauda, que es un clásico de la economía argentina. Eso nos va a permitir generar confianza y credibilidad, y ahí vas a ver cómo baja el riesgo país, podés recuperar acceso a los mercados internacionales, bueno, entras en un círculo virtuoso. Y por supuesto que si llegáramos a lograr esto, creo yo que en la agenda lo que viene es una serie de reformas estructurales, como dicen los economistas, reformas a fondo que hasta ahora no hemos encarado, impositiva, laboral, para tratar de tener efectivamente una Argentina que mejore su productividad, que sea mucho más competitiva, que pueda salir al mundo a vender sus productos y que la competitividad no solo se mida en términos cambiarios. ¿Esto qué quiere decir? Necesitamos un peso muy devaluado, ¿no?, para poder vender. No, podés ganar competitividad de otras maneras. Pero bueno, lo cierto es que por ahora seguimos acumulando cuentas pendientes. Apenas empezamos a corregir algunas y otros problemas no hicieron más que agravarse. Así que realmente esta doble herencia que vos bautizaste también va a ser una carga más que pesada. Sí. Vamos a sumar a la mesa a un economista para que nos despeje todas las dudas y les vamos a hacer preguntas todos. Lo tenemos a Martín Calós, que es de Épica Consultores. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, la pregunta es esta, porque la mayoría de los candidatos y dirigentes políticos dicen que a la Argentina le falta crecer. Cuando el problema justamente que tiene Argentina es su problema para crecer, ¿no? Porque si uno mira en los últimos años, crecieron todos los países de la región, menos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser el próximo gobierno en este marco y en esta doble herencia que va a recibir para poder crecer y ser un país productivo? Es una gran pregunta porque tenés, por un lado, yo te diría, hay 2 patas, ¿no? Por un lado, ¿qué recursos tenés para generar un proceso de crecimiento? Y la verdad, que con este panorama que daba Laura, en el cual coincido en algunas cosas, una de las cuestiones clave es el financiamiento. Pero porque Argentina, para funcionar su economía, hoy, mañana, ayer, necesita dólares. Necesita dólares porque esos dólares se necesitan, por ejemplo, para producir en Argentina. No hay nada que se produzca en el país que no tenga en algún lado un insumo importado, o que no lo produzca una empresa extranjera que se quiere llevar las ganancias, lógicamente, o que no sea un sueldo que alguien va a querer ahorrar y seguramente lo quiere hacer en dólares. Entonces se necesitan dólares. ¿De dónde van a salir todas esas divisas que se necesitan en el país para que no solo funcione la economía, sino que pueda funcionar en un tamaño mayor, crecer? Si no tenemos acceso a financiamiento, a más deuda, porque ya estamos muy endeudados después de los 190 millones de dólares casi que tomó Cambiemos en estos 4 años y todo lo que ya venía, ¿no?, de antes. Eso, digo, es un montón. Este es el gobierno que más nos ha endeudado en la historia. No es un detalle menor. Estamos en un nivel de endeudamiento saturados. El comercio exterior no nos da una respuesta porque estamos ahora emparejados por la recesión que agotó, que ahorcó un poco las importaciones. Claro. Pero si empezamos a crecer, esas importaciones vuelven a subir. Claro. Entonces estamos ahí atrapados, las inversiones que no llegan. ¿De dónde vamos a sacar los dólares que necesitamos para crecer? Eso por un lado. Y la segunda cuestión es, pongámosle que empezamos a crecer, para que ese proceso de crecimiento sea sustentable, lo que habría que pensar es qué vamos a producir. Esto que bien decía
Laura, hay que pensar en producir más, en ser más productivos. Bueno, ¿pero qué? Porque si vamos a intentar producir solamente siendo más baratos, por ejemplo, bajando salarios, cosa Sí. que sería un error para el sistema argentino, Claro. para la sociedad argentina, ¿cómo vamos a hacer? Digo, no vamos a competir en salarios bajos con países que tienen salarios mucho más bajos como el sudeste asiático, ¿no? Entonces, al contrario, creo que hay que fomentar lo que Argentina es bueno haciendo y pensar dónde el potencial que tiene Argentina, los conocimientos que tiene Argentina, esa capacidad de desarrollo tecnológico, esa capacidad profesional que nos caracteriza, la podemos aplicar a nuevos productos que hoy no se están produciendo todavía y que sumarían más a lo que ya tenemos, incluyendo, por ejemplo, nuestro gran nicho agroexportador, ¿no? Pero hay industrias y servicios que hay que fomentar y hoy no tienen una mirada, un horizonte que les permita crecer. Martín, te hago una pregunta muy cercana a la gente. ¿Por qué se eligió tratar de bajar la inflación con estas tasas exorbitantes y por qué falló la estrategia? Es que en verdad creo que lo que falla es que hoy estamos en una situación de crisis. Todavía estamos, ¿no? Llevamos más de un año desde que estalló la crisis y seguimos en crisis. Y unas tasas de interés que ronda el 60-70%, una inflación que hoy está en 56% y va a estar arriba del 50% en el promedio anual. Que si lo pensamos dos veces, 50% de inflación en el promedio anual es un montón, es imposible. El problema es que estamos en la crisis y no salimos. Estamos intentando estabilizar, pero chocamos con estas limitaciones que decíamos recién. ¿Hacia dónde vamos a salir de la crisis si no hay un horizonte productivo? Si cualquier pyme que esté intentando producir no sabe cómo financiarse, no sabe a quién le va a vender, las familias, ¿no?, están ahogadas, todos sabemos que estamos ajustando los cinturones porque el salario se sigue achicando. Perdimos 10% en salarios el año pasado contra la inflación, y este año estamos perdiendo de vuelta contra la inflación salarios. Entonces, no se reactiva el consumo. ¿Para qué va a haber inversión si no hay mercado a quien venderle productos nuevos? Las exportaciones sabemos que tienen un límite en Argentina por ahora, lamentablemente. Entonces, ¿a quién le vamos a vender? Todo esto te configura que sea muy difícil salir hoy de esta recesión, de esta crisis, y a la vez que estamos en esta crisis perpetua, tenemos un problema financiero con la búsqueda de dólares para zafar un poco de la crisis, y ahí es donde te cuesta mucho normalizar las variables, normalizar la tasa de interés, estabilizar un poco la inflación. Todo esto es un proceso que no está pudiendo empezar a darse, normalizar y salir de la crisis. Estamos en la crisis y no hay todavía un horizonte. Hay un periodo de la Argentina que empieza en los 90 con una reprimarización de la economía y que a partir del boom de la soja, bueno, pusieron todo el foco ahí y dijeron, bueno, si esto nos va a dar $600 la tonelada todos los meses, se profundiza esa reprimarización. ¿Hay alguna forma de salir de esa dependencia sojera que hoy tenemos? Porque pareciera que están, hace por lo menos 6 meses, están todos los analistas económicos, políticos, el gobierno apostando a eso y la oposición especulando con eso de si la soja sigue cayendo o no, o ahora la noticia de que China dice, bueno, a Estados Unidos se le acabó la soja y estamos nosotros ahí esperando, uy, no está con nosotros, no está con nosotros. ¿Hay una forma de salir de ese círculo? Porque es verdad, necesitamos los dólares y hoy lo único que nos da dólares es la soja. Mira, es una gran pregunta, Nicolás, porque Argentina nunca dependió tanto de un solo producto como hoy de la soja. Históricamente, lo que lees en el manual de primaria, ¿no?, ¿qué exportaba Argentina? Trigo, carne, cueros, esas cosas que nos explican desde la colonia. Sí. Bueno, fíjate que nunca pudimos salir un poco de esas cuestiones más primarias y industrializar, más allá de algunos nichos muy puntuales que son muy valiosos, pero hoy es soja. La soja ha reemplazado todo eso y de hecho el desplazamiento de los tambos, incluso de la ganadería vacuna para carne, que se desplazó hacia el norte del país, antes estaba acá en la pampa húmeda, Sí, ahora sí, está sí. más en el Chaco, incluso cambian las razas con eso. Entonces tenés un problema ahí del monocultivo, que se conoce así, una dependencia muy grande, y te cae el precio internacional de la soja, que no depende de vos, Y te porque no patea la somos el economía. único productor internacional, y te mata, y esto es algo que iba a pasar indefectiblemente, si así fuera solo soja, o fueran 3 o 4 o 10 productos primarios. Los productos primarios, sus precios se suelen mover más o menos a la par, por eso subieron mucho de 2010 a 2012, y luego bajaron, ¿sí? Y lo gracioso es que seguimos en niveles históricamente altos dentro de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. 300 es mucho más que los $60 que estaban en el 2002. Exactamente. Pero en ese juego, lo interesante sería pensar qué otros productos, que no sean solo primarios, solo campo, hay que seguir produciendo eso,
pero ¿qué más podemos producir que nos permita insertarnos competitivamente, que podamos innovar, generar desarrollo tecnológico, capacidades nuevas en las cuales podamos competir con el mundo, ¿no? Bueno, lo que te dicen los empresarios y los industriales es que para ser competitivos necesitan reformas estructurales y hablan por lo menos de dos cosas. Hay que hacer una reforma laboral y una reforma tributaria por la alta presión fiscal. ¿Vos qué pensás? Porque eso va a ser difícil ponerse en la Argentina de acuerdo para hacer una reforma laboral, un gobierno que no va a tener mayoría en el Congreso, sea el Mauricio Macri reelecto o el que venga. Yo con la laboral no coincido, sinceramente, por dos motivos. Uno, porque creo que en todo caso será cuestión de afinar algunas cuestiones. La industria de juicios laborales es un tema a rever, pero todo lo demás, cuando hablamos de flexibilizaciones laborales, de reducir costos laborales, el problema es que atrás de eso hay una reducción de los derechos laborales. Y en ese sentido es difícil pensar que querramos una sociedad con menos derechos laborales que los que tiene. Sí la impositiva, y sí te agregaría algunas cuestiones más, una reforma burocrática, una reforma logística. Si uno lo que logra es reducir la carga impositiva, pero no por bajar impuestos y nada más, sino por repensar el sistema impositivo. Un sistema impositivo que deje de usar tantos impuestos distorsivos, como es, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto que más recauda en Argentina, y habría que repensarlo. Ingresos brutos es el impuesto que más recauda en las provincias, pero claro, si vos sacás ese impuesto, desfinanciás a las provincias que son las que se hacen cargo hoy de la salud y la educación, las escuelas y los hospitales. Entonces hay que repensar todo el sistema de quién recauda, quién gasta, y ahí entonces hacer algo un poco más razonable que lo actual, sin tantos impuestos, con menos burocracia, y con la posibilidad de invertir en infraestructura para que el costo de llevar la mercadería a los puertos, ¿sí? Por ejemplo, para exportarla, o el costo de llevarla a las ciudades para su consumo, baje. Eso ahora, no es solo hacer rutas, es mucho más, pero hay que incluir todo eso. En un país en el cual, a diferencia de otros países, el IVA es nacional. O sea, vos vas a Estados Unidos y el tax es cada estado, fíjala, y compiten entre ellos por atraer clientes. En un país en el que el IVA es nacional, es el segundo IVA más alto del mundo, o el primero si vamos a lo general, en el cual ese IVA sirve para mantener, en buena medida, un Estado gigante en el cual la gente quiere más Estado, pero pagar menos impuestos. ¿Por dónde cortas? Lugares para cortar hay, y lo está demostrando Cambiemos, que corta y uno ni llega a tiempo de ver dónde están recortando gasto, ¿no? Yo creo que el punto ahí es... hay que ajustar el gasto público. Mira, yo creo que hay lugares para bajar el gasto público sin estar cercenando derechos. Digamos, hay un montón, incluyendo, por ejemplo, yo te diría algunos subsidios que se dan, pero no a los hogares. Hay subsidios a corporaciones, hay subsidios a organizaciones. Yo pensaría, por ejemplo, subsidios a la Iglesia Católica, que recibe plata, que habría que discutir el gobierno lo está como pensando. Sociedad, ¿no? Realmente, ¿qué rol tienen estas instituciones y por qué hay que darles un subsidio desde el Estado y no se financian por sí mismas? Y hay cuestiones sobre todo productivas que hay que atender, porque si vos realmente generas un proceso de crecimiento, podés mantener el gasto tal como está y empieza a diluirse en términos de lo que empieza a generar el sector privado. Se trata un poco de sacar el pie de arriba del sector privado, pero no significa achicar el Estado, significa hacerlo más eficiente y comprometer esa plata que se gasta hoy donde es útil, donde es eficiente. Dejar de financiar, si querés, por ejemplo, en muchos casos se está financiando la oferta de servicios públicos cuando podría financiarse la demanda. Achicás un poco el gasto ahí y lo llevás a la gente que necesita ese subsidio, ¿no? Hay un montón de lugares para ajustar. Pero lo importante ahí es, un poco, como bien decías, repensar la lógica de funcionamiento, rever si hay que, por ejemplo, el IVA. Vos mencionabas que se cobra mucho por IVA. Sí, pero vos sacás el IVA y entonces tenés que repensar en qué se gasta. Y ojo, porque ese IVA en buena medida va con participación a las provincias. Quiero más policía y bueno, hay que pagarlo. Bueno, exactamente. Quiero mejores hospitales, quiero mejores escuelas. Sí, bueno, pero todo eso tiene un costo. Hoy las escuelas privadas tienen un subsidio, pero las escuelas públicas en muchos lugares no tienen gas, ¿no? Digo, hay que repensar todo esto porque todo el esquema hoy está un poco trastocado con parches por todos lados, en particular el sistema tributario. ¿Cuántos impuestos terminamos pagando? Se podría simplificar, hacer un par de impuestos y nada más, que esos impuestos no necesariamente recauden menos, pero cobren mejor realmente a quien puede pagarlos y no a quien no puede pagar. Y además, entonces, lo que haces es simplificar burocráticamente. Y ya con eso, ya con que las empresas, para poder exportar, para poder producir, para emplear a alguien, no tengan que hacer 5 días de trámites,
¿sí? Dedicándole una persona a que haga esos trámites, a una pyme eso le puede ayudar muchísimo en costos. Son pequeños detalles que te pueden salvar mucho a la hora de pensar cómo empezás a producir y a crecer en tu economía, ¿no? Sí, bueno, sin duda se viene un trabajo arduo. Gane quien gane, como decíamos antes, va a tener que generar consensos, sí o sí, generar gobernabilidad y bueno, y llamar seguramente a algún pacto con todos los integrantes de la sociedad para ver cómo se va a salir de esta recesión y de esta crisis terrible. Gracias, Martín Calós, por estar en Hoy Nos Toca la Noche. Nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos y vamos a seguir con otro tema también, que es el karma de la Argentina, que es el tema de la pobreza. Seguimos en Hoy Nos Toca la Noche y como veníamos hablando, el próximo gobierno va a tener una tarea bastante complicada por delante, una agenda de prioridades como volver a crecer, bajar el desempleo, generar productividad, bajar la inflación y fundamentalmente bajar la pobreza, algo que el presidente Mauricio Macri se había puesto como prioridad en la campaña del 2015 y que va a terminar su gobierno sin poder cumplir con ese objetivo. Bueno, y para hablar de todo eso tenemos ahora a la economista Marta Beckerman, economista de la UBA y presidenta de la ONG Avanzar. Sí. Bienvenida, Hola, Marta. ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? Sí. ¿Cómo se sigue? ¿Cuál es lo más urgente que habría que empezar a cambiar el próximo gobierno para que la Argentina empiece a despegar? Sí, me escuché muy interesada la conversación anterior. Me gustaría a lo mejor, Claro. antes de entrar al tema de la pobreza, que creo que es el tema de la Argentina, Y ¿no? tu tema. Sí, porque creo que es un tema que no podemos desconocer, la situación de la gente en este momento. Pero, por empezar, el tema de la inflación que se tocó. En ese sentido, yo creo que la inflación no se va a resolver solo con un déficit primario cero, con alcanzar el equilibrio del sector primario, porque tenemos que entender, y yo creo que esta es una de las razones por las que no tenemos éxito en este momento, la inflación no es solo un problema monetario y fiscal. La inflación tiene múltiples causas. Yo creo que hay dos causas fundamentales que son la devaluación, que sabemos que cualquier devaluación en la Argentina se traslada a precios, y es muy interesante porque hay estudios que te demuestran que ese pase que los economistas llamamos pass-through es mucho más rápido en la Argentina que en otros países de América Latina, por distintas razones que no vamos a entrar acá. Pero esa devaluación tiene su origen para mí en un tema más profundo que fue la apertura absoluta de los mercados de capitales de corto plazo. Porque en la medida que vos permitís una entrada ilimitada de capitales de corto plazo, eso te lleva, como nos pasó a nosotros, un periodo de sobrevaluación, porque todos los capitales entraban interesados por altas tasas de interés, pero en el momento que hay un poquito de desconfianza, esos capitales salen de golpe, y cuando esos capitales se te van, tenés la superdevaluación. O sea, cabe esperar que si vos tenés una entrada indiscriminada de capitales de corto plazo, vas a tener un periodo de sobrevaluación y podés tener después lo que nosotros llamamos overshooting, o sea, una sobrereacción del tipo de cambio. Entonces, sabemos que esa es una de las causas fundamentales de la inflación en la Argentina, el pase de la devaluación a los precios. Y una de las causas fundamentales para mí de la distribución regresiva del ingreso, de alguna manera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más aumenta la pobreza en la Argentina? El cambio de los precios relativos, el aumento de los alimentos. Esta es una forma de distribución negativa del ingreso, porque una persona pobre que le aumentás el precio de los alimentos, eso es lo que te lleva al aumento de la pobreza, de la línea de pobreza. ¿No es cierto? Ese es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo estabilizamos el tipo de cambio? La línea de pobreza es justo que, o sea, la línea de pobreza, hay algo que es totalmente injusto. O sea, sube aproximadamente 2 puntos el salario y de golpe sale de la pobreza un montón de personas. Se produce una devaluación de un punto nada más y cae en la pobreza otro montón de personas.
¿De qué forma se puede solucionar la pobreza estructural que arrastra este país desde hace ya 3, 4 décadas? Claro, tenemos un problema estructural y un problema agudo. Yo me estaba refiriendo a la agudización del problema de la pobreza que se te da por la inflación. Sí. Que yo creo que ahí hay un aspecto muy importante del tipo de cambio y un aspecto de tarifas. Sí. ¿no? Que también tenemos que discutir la salsa de tarifas. Sabemos que veníamos de un nivel muy bajo de tarifas. Pero yo creo que hay otro aspecto para discutir en las tarifas, que es si deben estar dolarizadas o no. Si las tarifas deben estar dolarizadas. ¿Por qué? Porque esto implica, digamos, que por empezar creo que los costos, tenemos que ver cuáles son los costos de las tarifas. Porque todos vivimos en Argentina, cobramos en pesos. ¿No es cierto? Entonces hay que ver si esto no genera una transferencia muy grande hacia las empresas que generan los bienes públicos, esas tarifas. Así que ese es otro aspecto, ¿no es cierto? Bueno, la pobreza estructural es otro aspecto y que me parece importante como medidas también. Nosotros tenemos medidas urgentes ligadas a la inflación que, como yo dije, me parece que es necesario atacar a la inflación en sus distintos flancos, ¿no es cierto? Estabilizar el tipo de cambio, estudiar cómo lo hacemos, pero yo creo que yo planteé un aspecto que me parece muy importante que generó esta alta devaluación de golpe, ¿no es cierto? Es un aspecto. Entonces, el próximo gobierno va a tener que ver cómo alcanza una estabilidad macroeconómica y cómo puede manejar el tipo de cambio, tomando en cuenta estos aspectos que yo señalé de la inflación. Más allá de eso... Ahora hay un aspecto estructural. El aspecto estructural se relaciona con la estructura productiva de la Argentina. Sí. Y que requiere, hoy más que nunca, requiere que se lleven adelante políticas productivas en la Argentina. Que no estamos hablando de eso. Es un tema que no se toca. Pero eso viene de años. Exactamente. Digamos, hay una incapacidad pero, de nuestra dirigencia política y gobernante de todos los signos políticos. Claro, pero eso es un tema que no es fácil, pero yo como economista pienso que si nosotros queremos hacer políticas productivas en la Argentina, tenemos que ver qué rol el sector primario tiene que seguir adelante, por supuesto. Tenemos que desarrollar cadenas de valor de los productos primarios. ¿Cómo hacemos que esa soja no se venda como soja, sino que se venda mucho más allá del aceite incluso? Porque el aceite tiene muy poco valor agregado. ¿Cómo hacemos para generar cadenas de valor, hablando del sector primario, cadenas de valor del sector primario hacia adelante y hacia atrás? Hacia adelante, en vez de trigo, tendremos que vender fideos elaborados, alimentos hechos con trigo y con carne. Y hacia atrás tenemos que generar la maquinaria que provee el sector del campo. Muchos países del mundo generan encadenamientos hacia atrás. Tenemos un sector primario tan importante. Bueno, tenemos que producir maquinarias para la alimentación, maquinarias para el campo. Y ahí tenemos un rango muy importante, por ejemplo, para desarrollar el sector industrial. Por otro lado, necesitamos, yo creo que a nivel de todos los sectores, necesitamos lo que yo llamo un plan estratégico por sector. Porque vos no podés cerrar, decir mañana cierro textiles, no los tengo más. Vos tenés que ver qué podés desarrollar en el sector textil. Ese es un plan estratégico. ¿Qué área del sector textil? Sí. ¿Tenemos capacidad de diseño, de fabricación de ropa? Bueno, tal vez tiene que haber un plan estratégico. Sí, sí. Y a lo mejor no somos buenos en productos de algodón, supongo, claro, por decir algo. Hay que salir de, no podemos producir todo. Exactamente, tenemos que para cada sector ver, porque no podemos cerrar, un sector no es un negocio, implica empleo. Y yo creo que nosotros, desde el punto de vista de las políticas productivas, tenemos que apuntar a dos cosas muy importantes. Primero, a desarrollar la productividad para poder exportar. Que esto se liga con la eficiencia de la producción y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es clave, que no se puede abandonar nunca. Y ni siquiera en función del déficit fiscal tenemos que abandonar las políticas científicas y tecnológicas. Pero por otro lado, necesitamos otro elemento fundamental, que es asegurar empleo. Sí. O sea, nosotros desde el punto de vista de políticas productivas tenemos que tener estos dos objetivos. Ser competitivos internacionalmente y cuidar el empleo. Por lo tanto, va a haber sectores que los tenemos que cuidar simplemente porque nos generan empleo. Porque nosotros no queremos un país para poca gente. Queremos un país para mucha gente, para todos los argentinos. No queremos la exclusión. Bueno, y esto se relaciona para entrar en la política, el tema de la pobreza. Bueno, el tema de la pobreza implica primero dar empleo, generar empleo. ¿No es cierto? Que las pymes no cierren, por favor. Que veamos qué necesitan. Necesitan crédito, necesitan asesoramiento tecnológico, necesitan un montón de cosas. Tenemos que cuidarlas,
tenemos que cuidarlas porque ellos son los que nos generan empleo y porque además nos generan un mercado más competitivo, ¿no es cierto? Ese es un tema fundamental. Pero también necesitamos políticas específicas para sectores que hoy están excluidos. ¿Qué pasa en las villas de emergencia, por ejemplo? Claro, porque yo le quería preguntar, educativamente, a medida que va pasando el tiempo, es más compleja la forma de producción y el sector de la construcción no puede absorber a esa masa de población que no está capacitada para trabajos que son cada vez más tecnificados. Claro, bueno, va a haber que haber una adaptación, ¿no es cierto?, del empleo en función de las nuevas tecnologías. Claro. Tenemos que pensar todo esto con mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que el avance de la ciencia y la tecnología nos puede ayudar en ese sentido. Pero volviendo un poco a la pobreza extrema y estructural, el tema de las villas de emergencia. Por ejemplo, nosotros nos encontramos, ustedes saben que las villas de emergencia son las que tienen los niveles de desempleo más altos. Entonces tenemos que tener políticas específicas. Y ahí les cuento, nosotros tenemos una ONG que se llama Avanzar, que hace 20 años que estamos haciendo una estrategia de generar microcréditos, o sea, la inclusión financiera que es tan difícil para la gente excluida, darles microcréditos y capacitaciones para que la gente que está en las villas de emergencia pueda salir adelante y pueda salir tan solo del subsidio. Claro. Porque Estas serían como medidas de corto plazo, ¿no? Como para poder empezar con nosotros ya hace 20 años que estamos mira. haciendo esto, increíblemente. Me encantaría decir, terminamos el año que viene porque todo el mundo tiene un trabajo formal y está asalariado y ya tiene obra social y jubilación, pero lamentablemente no es así y además hay momentos que esto se agudiza. Entonces nosotros estamos pensando que hay niños en la villa que no pueden esperar un proceso de desarrollo económico con equidad, que es lo que me encanta. Entonces nosotros desarrollamos, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, empezamos desde la Universidad de Buenos Aires con este proyecto de dar microcréditos, la asociación se llama Avanzar, de dar microcréditos y capacitaciones a la gente de villas de emergencia, y empezamos con villas de emergencia y extendimos el proyecto ahora a gente en riesgo de calle. O sea, estamos yendo a hogares y a la gente que está en los hogares y quiere trabajar, que no tienen acceso al crédito, como se imaginan, les estamos ofreciendo créditos y capacitaciones. Luego de extenderlo eso, lo estamos extendiendo a gente que está, a migrantes, ¿no? A refugiados. Hicimos un acuerdo con la ACNUR para extender este proyecto de refugiados y todo esto realmente está generando, y lo último que estamos haciendo, estamos por firmar un convenio con el Ministerio de Justicia para darle créditos y capacitación a gente en libertad condicional, los que están con las tobilleras electrónicas. Marta, disculpa, esto que vos planteás, ¿no? De capacitar, de dar un crédito que implica, la inclusión financiera implica confiar en el otro, darle una responsabilidad de repago, un compromiso. Sí. Suena muy distinto de lo que se viene haciendo en la Argentina, que es una multiplicación de planes sociales que crecen de una administración a otra sin que la realidad se modifique, sino que al contrario. No, en realidad, ¿Vos qué pensás sobre los planes como estrategia? Mira, yo lo que pienso sobre los planes es, el subsidio por hijo no se puede dejar, ningún niño puede tener hambre. La UH, asignación por hijo. Ahora, ciertos planes que se dan, a mí me gusta mucho más la expansión de las capacidades de las personas, porque si vos a una persona le das siempre el subsidio, esa persona se vuelve un poco pasiva, ¿no? Queda a esperar el subsidio y estás de alguna manera matando la creatividad de esa persona. Si vos le das un crédito y lo formás, le das acceso a que sepa cómo desarrollar la gestión. Yo con esto no es que te digo que el microemprendimiento es la solución del país, no, pero necesitamos dar salida a la juventud, a los chicos. Entonces, mientras no tengamos todo ese trabajo formal, ustedes piensen que 1/3 de la población está en la informalidad, no es que son 2. No, claro. Entonces, este sistema, que es mucho más difícil, porque vos tenés que estar con la gente, conocer su proyecto, alentarlo a que ese proyecto siga, y si no está bien, nosotros damos cursos de capacitación. Creo que es un ejemplo. Y, por ejemplo, gente que en riesgo de calle, que en lugar de estar en un lugar sin hacer nada, pueda empezar. Y es muy sorprendente lo que encontramos. La gente que está en los hogares son muchas, no te voy a decir todas porque hay distintos grados, pero mucha gente quiere trabajar. Pero recuperan su dignidad. Exactamente, y se empiezan a entusiasmar. A mí me entusiasma el proyecto porque veo los resultados. Totalmente. Bueno, necesitamos más ONGs como la tuya. Sí, pero Marta, me gustaría contarte cómo se pueden comunicar, porque a lo mejor la gente que está... Decilo. Nuestra página web es
www.avanzar.org.ar. Siempre necesitamos apoyos. Buenísimo. Así que si se quieren comunicar con nosotros, pueden entrar a nuestra página y conocernos un poco más. Bueno, muchas gracias, Marta, por Al estar contrario. con nosotros. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el deporte y con Santi Ladino. Último bloque de Hoy Nos Toca la Noche. Seguimos ahora con Santiago Ladino, que se acaba de sumar a nuestra mesa, nuestro columnista de deporte, que tenés algo muy interesante hoy. Muy interesante, sí. Finalmente el día llegó y nuestra selección femenina de fútbol viajó rumbo a Europa, más precisamente a Francia, donde van a disputar el Mundial de Fútbol. Nada más ni nada menos que un Mundial que se les venía postergando hacía 12 años. Su última participación fue en China 2007 y previo a este viaje almorzaron en Ezeiza, en el predio de la AFA. Lo hicieron con la presencia de Chiquitapia. También estuvo presente el seleccionado masculino. Messi claramente acaparó toda la atención de las chicas, hasta brindó unas palabras más que nada de apoyo. De aliento. Y que independientemente del resultado disfruten este camino y él está compitiendo a nivel mundial con la selección y lo que significan los colores para el país. También recibieron la visita de Juan Pablo Sorín, Mauricio Macri, y fue todo muy, muy cálido, muy ameno. La verdad que el fútbol femenino está pasando por un año muy, muy importante con esto del mundial y con la profesionalización. Y después, bueno, hay detalles pintorescos, ¿no? Como que le han regalado 75 kilos de yerba como para que en el viaje lleguen a Europa y puedan estar ese mes del Mundial, porque se juega del 7 de junio al 7 de julio. Sí. Entonces las chicas van a estar pudiendo tomar mates en un hotel divino que se llama Hotel Meliá París, que no está dentro de la ciudad, está a las afueras, pero está muy, muy cerquita del río Sena, un lugar divino. Y las chicas están chochas, la verdad que las están mimando con todo. Y vos como exfutbolista tenés que saber cómo viene este equipo, qué chances tiene. ¿Es bueno? Bueno, si está en un mundial es porque ha tenido que superar un montón de pruebas y claramente está ahí porque lo merece y porque han demostrado un nivel acorde a este mundial. Están en el grupo D. El grupo D es un grupo un poco complejo, ¿no? ¿Por qué? ¿Con quién? El 10 de junio tienen que enfrentar a Japón. Japón es el subcampeón del mundial pasado. Después tienen que enfrentar a Inglaterra. El segundo partido es Inglaterra, que está en el ranking FIFA tercero. Y después, como para cerrar el grupo D, tienen que enfrentar a Escocia. Digamos que es un grupo un poco complejo, pero bueno, principalmente esto de que ya estén en el Mundial y que estén rozándose con selecciones de tanto nivel les va a dar una jerarquía, le va a dar una experiencia a este grupo de chicas muy, muy jóvenes, que también tenemos grandes talentos y que bueno, que es muy necesario que estén y puedan transitar este tipo de pruebas y este tipo de experiencias como para seguir jerarquizando y haciendo crecer nuestro fútbol. ¿Hay en el fútbol femenino una Messi? O que se la vea venir, ¿no? Tenemos a Soledad Jaimes, que es una chica que acaba de salir campeona de la Champions con el Olympique de Lyon. Digamos como que es la jugadora emblema, la Messi argentina. Y bueno, después están varias chicas más que tienen un gran nivel, pero en ese sentido todavía hay que seguir trabajando como para poder seguir explotando el potencial que tienen todas estas chicas muy, muy jóvenes en algunos casos. Así de que, como te decía, están pasando un año bárbaro las chicas con esto de la profesionalización, con esta experiencia del Mundial, y a la vuelta del Mundial les van a dar un auto para que sorteen para las chicas del plantel, así de que la van a seguir mimando
un poquito más todavía. No alcanzó para pagar ese sueldo, Y el auto y... no alcanzó para pagarle. Frenamos ahí. Bueno, Lolo. Más allá de Jaime, ¿quiénes son las otras que más se han destacado a nivel internacional? O sea, tenemos nivel internacional más allá de... Y tenemos a Estefanía Bonini, que es la capitana, y después tenemos otras chicas que están jugando en Europa, pero en definitiva la que sobresale es Soledad Jaimes, que está en un nivel de élite a nivel mundial del fútbol, ¿no? Pero el resto del plantel tiene un nivel parejito, competitivo por supuesto, pero bueno, como les decía, esta experiencia que van a hacer ahora en el Mundial es más que enriquecedora. Arranca el 7 de junio y Argentina juega el 10 de junio ante Japón. Bueno, se nos acabó el tiempo, Se nos porque acabó el estaba tiempo. muy interesante para seguir hablando del Mundial Sin de dudas. Fútbol de femenino, por Así es, suerte. por suerte. Así que muchas gracias, Santi Ladino, muchas gracias, Laura García, y muchas gracias, Nicolás Luca. No, por favor. Nosotros nos vemos el lunes que viene, como siempre, a las 23 por el canal de la ciudad. Gracias.